Hola a todos, qué bueno poder compartir, estar acá con ustedes, disfrutar este tiempo de estudiar la Biblia. Pablo, ¿qué tema queréis que dé? Voy Dame a una agarrar un idea, versículo. dame alguna idea. ¿Ustedes saben qué tema vamos a conversar hoy día? ¿O no? ¿Lo publicaron en las redes? ¿No lo No, han...? no saben. No, nada. Ah, es Surprise. sorpresa, sorpresa, sorpresa. Ya. Uy, tengo entendido que ustedes están en el último tema de la serie Dinero. Así que en realidad me imagino que han hablado harto de dinero. Así que hoy día este último tema tiene que ver con un tema que es un poco más amplio que el dinero, aunque lo involucra, pero tiene más temas también ahí. Y lo que me pidieron hablar los chiquillos es sobre el contentamiento y la gratitud. Qué buen tema, contentamiento y gratitud. Parto preguntándoles a ustedes, ¿qué es el contentamiento y qué es la gratitud? Incluso pueden responderme diciendo los antónimos, porque a veces los antónimos ayudan como para entender un poco el concepto. ¿Quién, quién quiere? ¿Quién se lanza? Contentamiento, gratitud. Em, Puede ser satisfacción, ¿no? ¿Cuál? ¿El contentamiento o el gratitud? El contentamiento. Ya, definamos contentamiento entonces primero. Ya, satisfacción, ya, está bueno. ¿Eh? ¿Alguien más? Contentamiento. no sé si definirlo como un antónimo, pero eh, es como distinto al conformismo. ¿Ya? ¿En qué es distinto? En, en que si bien a lo mejor yo no puedo obtener todo lo que quiero, sin embargo estoy como contento con lo que tengo. No sé si lo expliqué bien, o me entendí yo, ¿no? Ya, después hablamos si seguís de líder o no. A ver, eh, no, aparte de, dijiste otra palabra, ¿no es cierto? Que es el conformismo. El Ya, ¿cuál conformismo, es la sí. diferencia? ¿A quién se le ocurre? Diferencia entre conformismo y contentamiento. Hoy ya vemos 30 cayudas en medio que tienen acorralado. En el chat también están escribiendo. Ah, mira qué A moderno. ver, a ver. Vamos a abrir el chat. Hola, ¿qué tal? Contentamiento, estar agradecido por todo, independiente de la circunstancia, sabiendo que sea cual sea, es para la gloria de Dios y mi propio bien. Ah, ya, pues, ahí estamos, terminamos el tema. Ahí lo pueden leer. Sí, el contentamiento tiene que ver con estar agradecido, dice, independiente de la circunstancia. ¿Y el conformismo? ¿Cuál es la diferencia? Aunque no te guste, es como que es lo que hay nomás. Ya, lo No toleráis a la hay, mala. claro, Como es si como peor No, es sí, no nada. hay mayor aspiración que esa. Es como ya, sí. hasta aquí llegamos y esto fue y no va a cambiar. Ya, a ver, trabajemos un poco más el antónimo del contentamiento. ¿Qué viene a ser lo contrario? Amargura, pues. Sí, sí, estar Inconforme. amargado. Tristeza, estar triste, Queja. enojado. Queja. Queja. ¿Ya? A ver, sigan lanzando antónimos. Gratitud. Envidia. Ingratitud. Bien, ingratitud. A ver, trabajémoslo un poco más. ¿Por qué uno está ingrato o no agradecido con alguna circunstancia? Desilusión. Porque uno tiene una desilusión cuando en mi mente, ¿qué pasaba antes? Había una Había una ilusión. expectativa. Había una expectativa, había un Claro. anhelo, había un deseo. ¿Cómo le llama la Biblia a esto de desear cosas más allá de lo que necesitamos? Codicia. Codicia. Codicia, fíjense. Cuando hablamos de contentamiento y gratitud, probablemente los antónimos ahí de gratitud claramente es ingratitud, que en realidad es queja, ¿sí? Quejarse, ingratitud, pero también está metido dentro del tema la codicia. A ver quién me lo explica un poco mejor de lo que acabo de explicar.
con respecto al tema de la codicia y que tiene que ver con el contentamiento. ¿Tiene que ver con la envidia también? Explícate eso, Hace, ¿cómo eso? Que cuando uno codicia está pensando en lo que no tiene, o sea, puede estar pensando en lo que tiene el otro y desearlo, Ya, y tener envidia. sí, Por está eso. también encadenado a lo que uno ve en el otro y uno cree que debiera tenerlo uno, ¿sí? Siempre quiere más, pues, no se está contento, siempre quiere, no está satisfecho, siempre quiere más, más y más, Ya. no está contento. A ver, si ustedes se dan cuenta que hay un saco de sinónimos y antónimos que van súper pegados. Es todo un conjunto. Cuando hablamos de contentamiento y gratitud, al otro lado tenemos ingratitud, queja, envidia, codicia, insatisfacción. Hay otro saco. Pregunta, ¿uno puede estar en los dos sacos a la vez? No, No. Al menos en un área no. Generalmente nosotros tenemos áreas en las cuales estamos más o menos satisfechos y otras áreas donde estamos absolutamente insatisfechos, codiciosos, envidiosos. Tenemos áreas y áreas. Pero en esa área, generalmente en una sola área, o uno está con contentamiento o uno está con codicia y queja. Y quiero meter ahí también en ese saco la palabra que dijo el Pablo, que es el conformismo. Porque el conformismo, si uno lo acepta así a mala gana lo que uno tiene, finalmente igual tiene de fondo codicia. Porque uno quiere algo que no tiene. Y como no lo puedo obtener, bueno, lo acepto a la mala, pero no estoy agradecido por no tenerlo. Ya, solamente definimos conceptos. Ahora vamos a ir a la palabra. Y en la palabra vamos a leer dos historias que la verdad parecen iguales. ¿Sí? Y me gustaría que todos fueran a sus Biblias en Éxodo 16. No se los voy a proyectar acá en la pantalla porque prefiero verlos a ustedes. Entonces, abran sus Biblias en Éxodo 16. ¿Quién me lee del versículo 1 al 3, por favor? Yo puedo leer. Yo lo puedo leer acá. Del 1 al 3. Uh-huh. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ya, nótese que estamos a día 15 del mes 2 y Israel salió en el mes 1, día 15. Han pasado 30 días. 30 días desde que pasaron las grandes 10 plagas. 30 días desde que el Señor salvó sus primogénitos. 15 días desde que atravesaron el Mar Rojo. 2 semanas. Es que nosotros tenemos muy mala memoria, ¿no es cierto? El Señor hace grandes cosas por nosotros y pueden pasar de repente 2 semanas y ya estamos pésimos con el Señor otra vez. Y el pueblo de Israel es así. Han pasado un mes desde que salieron de Egipto y ya quieren linchar al pobre Moisés y Aarón, que los van a querer linchar por 40 años. Y llevan recién un mes, pobre. Menos mal no conocemos el futuro. Y toda la gente, dentro de lo que ellos reclaman, ¿y cuál es el reclamo principal que está acá? ¿Que está metido? La comida. La comida. Y cuando tenemos hambre, nos volvemos odiosos. Dicho en chileno. Dicho en bíblico, nos volvemos carnales y pecadores. Porque
¿Qué empezaron a decir de Moisés y Aarón? Versículo 3. La hubiesen muerto. Dice, ¿para qué nos sacaron al desierto? Nos sacaron para... Morirse de hambre. Morirse de hambre. Nos sacaron para asesinarnos. O sea, están culpando a Moisés y Aarón de alevosía, de asesinato, genocidio masivo. Nos sacaron al desierto para matarnos de hambre. Súper buena onda. Porque con hambre uno realmente empieza a decir puras tonteras. Y se desbanda, en realidad, la carne, la codicia, el querer cosas, la queja, la ingratitud. Carlita, ¿puedes seguir leyendo, porfa, hasta el versículo 8? Del 4 al 8. Ok. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Ya. Lo primero que sorprende el texto, ¿cuál es la respuesta de Dios? Que les pase el llover pan del cielo. Es una respuesta de mucha gracia. Cuando estamos pensando que ya salvó a sus hijos, ya los rescató de Egipto, ya los atravesó por el Mar Rojo, ahora podríamos decir, ya chiquillos, arréglensela a ustedes. O sea, ¿qué más quieren? Pero aparte de eso, hace llover pan. Ya, es mucha gracia. Ahora, lo que me quiero centrar es sobre todo lo que uno ve ahí en el versículo 8. Cuando el pueblo murmura, la murmuración, ¿en qué se diferencia de la queja? Murmurar es en secreto, la queja es como más pública, ¿cierto? Como viva voz. Al revés, exactamente. Eso, Sí, pero al algo revés. así. Sí, exactamente. La queja, uno puede quejarse solo, ¿sí? Uno puede estar ahí en mi mente quejando, me estoy lavando los platos y en realidad estoy reclamando porque no debería estar lavando los platos yo, podría hacerlo la otra persona en la casa, ¿no es cierto? Estoy quejándome. Pero la murmuración funciona al menos de dos, porque la murmuración es quejarse juntos. Es lo que pasa en sus trabajos, cuando hay colación, si es que le dan colación, y ustedes tienen un tiempito para tomar un café con un compañero, y ustedes, por los demás, espero que los demás, se quejan del jefe, se quejan de la situación, se quejan del cliente usuario, se quejan de... Y esa conversación de queja se llama murmuración. El tema es que cuando uno murmura, en este caso, contra el jefe, Moisés y Aarón, en realidad, ¿contra quién murmura? ¿Y de quién se está quejando, de acuerdo al texto? El Señor. Sí, ¿a dónde sale? Versículo 8 al final. Al En el final 8. del, sí, que dice, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Ya. ¿Por qué si yo me quejo del jefe con otra persona, estoy con otra persona y me pongo a quejar del jefe y todo, ¿por qué estoy quejándome del Señor? ¿Qué me explica eso? Porque las autoridades son puestas por el Señor. Están ahí porque Él en su soberanía lo ha permitido. Su soberanía, el Señor va permitiendo las cosas. Incluso jefes pesados. Y que uno dice, se merecen, pero de pie a cabeza que uno los pele. Se lo merecen. Y los pelo con ganas.
El problema es que el pelambre en realidad es murmuración. La murmuración es pecado. ¿Por qué es pecado? Si se lo merece. Sí, pero que no estamos hablando de eso. Es porque la queja comunitaria tiene que ver con reclamar en última instancia del plan de Dios. En última instancia, de lo que Dios está haciendo. De cómo Dios ha permitido esto. Y ese es un temazo en nuestra vida. Porque si ustedes se dan cuenta, nuestras conversaciones son penca en esto. O sea, cuando conversamos con vecinos, con familiares, con compañeros de trabajo y todo, ¿cuántas conversas a la semana son de hablar bien de personas? O hablar bien de situaciones o de cosas. O al menos decir, mira, la situación está mala, pero yo sé que el Señor lo permite por algo. Porque también no podemos hacer vista gorda de si alguien está tratando mal las cosas, bueno, pero eso no significa que uno quite a Dios de la ecuación. Entonces, tenemos un temazo en nuestra vida que tiene que ver con la queja, con la murmuración, y que está relacionado invariablemente a la codicia. Porque cuando murmuro y me quejo, en realidad, ¿qué quiero? ¿O qué estoy diciendo? Que no está conforme, que quiere más. Exacto. Quiero más. Quiero otro jefe, quiero más sueldo, quiero que menos pega, más de esto, y todo el rato, en realidad es querer algo. El problema no está en querer algo, porque yo creo que es legítimo querer algo. La codicia tenemos que analizarla ahí, pero tiene que ver con desear desordenadamente algo. ¿Ya? Tenemos que seguir avanzando en el texto como para ir masticando un poco más estos conceptos, pero vamos avanzando de a poco. Por favor, Carlita, ¿puedes seguir versículo 9 al 15? Sí. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales, diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían qué era? Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Hasta el 15, ¿verdad? Sí, hasta el 15. ¿Cómo responde Dios a la acusación del pueblo que al murmurar dicen, Dios es malo? Porque cuando uno murmura, está poniendo en tela de juicio ¿qué? La bondad de Dios, la soberanía justa de Dios. Cuando yo me quejo, estoy diciendo lo que Dios está haciendo con mi vida está mal. Me quejo de su sabiduría, me quejo de su conocimiento y cómo lo aplica, me quejo de su poder, por qué hace o no hace, finalmente me quejo de Dios, me quejo de su bondad, me quejo de su santidad, porque no estoy considerando que realmente lo que está haciendo con mi vida es perfecto. Creo que es súper mejorable. Señor, yo sé que tú eres santo, pero es súper mejorable lo que estás haciendo conmigo. ¿Eh? Mira, tú deberías, por ejemplo, con mi familia, Señor, yo te sugiero hacer y Señor, y con mi casa, yo te sugiero hacer Y yo sé que tú eres santo, pero Señor, esto es perfectible. Y, por ejemplo, en mi trabajo es perfectible. Me explico. Esa es la murmuración. Y resulta que el Señor responde a la acusación del pueblo, responde dándoles comida. Y por un lado eso es gracia,
Y por otro lado, eso significa que el Señor demuestra que Él no es malo, que Él es bueno. El Señor no se desdice sus atributos, por mucho que alguien lo ponga en tela de juicio, como el diablo, el Señor no se va a desdecir de sus atributos. Y Él va a seguir siendo bondadoso, aunque nosotros seamos quejumbrosos. Eso por un lado. Lo que no significa que no haya disciplina, como vamos a ver después también. Pero el Señor no se desdice de su bondad ni su misericordia como nosotros lo hacemos. Les pongo un ejemplo. Supongamos que nos esforzamos caleta en ayudar a alguien, ¿no es cierto?, a escribir un trabajo que tenía que entregar para no sé qué, y le llenamos el Excel, qué sé yo, y después la persona le va mal y nos echa la culpa a nosotros. Porque no, es que tú tipiaste mal, y oye, yo lo hice de buena onda, po. Y me reclama a mí. ¿Cuál va a ser nuestra actitud frente a esa injusticia? ¿Lo vamos a volver a ayudar? No lo vamos a volver a ayudar. Oye, el compadre malagradecido, po. Nada que ver. ¿Y el Señor? El Señor nunca se desdice de sus atributos, por tanto seguirá siendo bondadoso. Y eso es un poco lo que vemos acá. El pueblo está mal agradecido porque el Señor ha hecho milagros, pero como con ningún pueblo. O sea, el Señor hace esto con los aztecas y vas a otra cosa, pues. Pero escogió el pueblo de Israel porque era el pueblo más duro y más chico, dice la Biblia. Entonces, ellos responden así, con codicia, con incredulidad, con murmuración. Pero el Señor es bueno. Dios ha actuado miles de veces así con nosotros también. Gracia sobre gracia. Miles de veces. Ahora, ¿qué pecados están ahí ligados a toda esa queja y todo? Por favor, continuemos leyendo del 16 al 20, Carlita. Ok. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Ya. A ver, explíquenme lo que acabamos de leer acá. ¿Qué pasó? ¿Y cuáles son los pecados de fondo? Podría ser la incredulidad y la codicia, porque al final es como el Señor no sé si me va a proveer para mañana, entonces al tiro más seguro y junto para 2 días. La codicia es como si el otro está recogiendo por un lado, yo tengo que recoger más como que fuera una competencia. Esa es más o menos. Sí. Bien, y yo añadiría la avaricia. ¿Cuál es el concepto de la avaricia? ¿Qué significa ser avaro? Pienso como en acumular. Acumular. Por tener. ¿Sí? Acumular más de lo que necesitamos. ¿Sí? Fíjense cómo todo esto está mezclado. Y todos estos pecados están también presentes en nuestra vida. Ahora, nunca nosotros los andamos viendo así como que, estoy codiciando, ahora estoy siendo avaro, ahora simplemente nosotros hacemos cosas. Y el Señor nos confronta y nos dice, bueno, ¿estás confiando en mí o no estás confiando? ¿Por qué haces lo que haces? Y en este caso el pueblo, primero tenía supongamos una queja legítima. No tenían comida, se quejan por la comida. Ya, el Señor les da comida. Pero ahora que tienen comida, resulta que no era el problema principal, porque siguen queriendo más de lo que necesitaban. Y ahí es donde uno distingue la codicia. La codicia es desear más de lo que realmente necesito. Entonces, les pongo un ejemplo. Señor, necesito una moto, realmente necesito una moto porque, no sé, por los hombres les gustan las motos, Señor. Pero supongamos que tengo una necesidad, quiero una moto
realmente para la pega y quiero trabajar en Uber Eats o qué sé yo, en algo y necesito la moto. Ya. Y el Señor me da una moto. Pero me da una moto de 100 cc, centímetros cúbicos, y no de los 500 que yo quería. Entonces recibo la moto. Ah, qué bueno, Señor, supliste mi necesidad. Pero, Señor, ¿y si me da ahora una de 500? Porque en realidad, Señor, no sé, o me paro en el semáforo junto a los otros y la mía es chacha, una bicicleta con motor nomás, pues, Señor. Y el de al lado tiene una Harley. Y ahí empezamos a distinguir lo que es la petición de necesidad por la codicia, que es desear más de lo que realmente necesito. Y la forma de distinguirlo es cuando el Señor nos da lo que necesitamos. Y que la Biblia está llena de textos que dice que el Señor suple todas nuestras necesidades. Y cuando nos da lo que necesitamos, resulta que como que no nos sentimos satisfechos. E inmediatamente empezamos a hacer el proyecto de necesito comprar esto también. Entonces tenemos que plantearnos en primer lugar con todo el tema del dinero y las cosas y las pertenencias, tenemos que plantearnos primero si nuestro corazón está en orden. Si lo que estoy deseando, si lo que tengo proyectado comprar, lo que estoy pidiendo al Señor o por lo que estoy trabajando, si realmente lo necesito o tiene que ver con codicia o con avaricia o qué hay detrás. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, la codicia y la avaricia salió a luz pública porque Dios les iba a dar todos los días. Y ellos acumularon y se les echó a perder. El Señor sigue haciendo lo mismo hasta el día de hoy. Lo mismo. Si tú acumulas en avaricia y codicia, el Señor va a permitir que tengáis choque, que gastéis plata en salud, que gastéis plata en esto, que te roban y al final nunca tenéis. Se te escapa de las manos. El Señor lo hace igual porque el Señor no cambia. En cambio, si tú tienes contentamiento continuo y agradecimiento en lo que el Señor te da, nunca te falta y no tenía atado. Y es lo que vemos en la realidad diaria. En realidad nos pasa lo mismo que el pueblo de Israel. Voy a resumir esta primera sección, esta primera historia, con Hebreos 13:5, que dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Fíjense, Hebreos 13:5, si lo quieren anotar. Sean vuestras costumbres. Costumbres. Bueno, si quieren, búsquenlo en su Biblia. Ya, búsquenlo mejor, para que lo tengan ahí, para que lo subrayen. ¿Qué me quiere leer? Hebreos 13:5-6. No, yo se lo leo, si lo tengo acá. Yo se lo leo. Dice entonces: sean vuestras costumbres sin avaricia. Costumbres. Hoy día hay una costumbre acumulativa, ¿no es cierto? Y ¿cómo decirlo? De consumismo, donde si tengo 5 pantalones, estoy pobre de pantalones. Y si tengo 10 pares de zapatos, es porque estoy pobre de pares de zapatos. Eso es una costumbre de avaricia. Una costumbre ¿no es cierto? De acumulación innecesaria. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé. ¿Por qué tengo que estar contento con lo que tengo hoy día? Porque estoy mejor que el otro, porque el otro tiene más, cosas más bonitas. ¿Por qué? ¿Por qué estamos contentos? Contentos porque Dios dijo, no te voy a desamparar. ¿El contentamiento tiene que ver con lo que tengo? ¿O con qué tiene que ver el contentamiento? ¿Quién me explica? ¿Con qué tiene que ver el contentamiento? Con el cuidado del Señor sobre nuestras vidas. ¿Me perdí, parece o no? Sí, está, ¿Me ven? no te ves. Está, pero no se ve, claro. A ver, Pero te escuchamos. ¿me escuchan? Espera, es que hubo una intervención infantil en la casa. Voy a entrar y salir. Dale nomás. Ahí sí. Fíjense que según el texto de Hebreos, el contentamiento no tiene que ver con las cosas. Tiene que ver con la conciencia del cuidado de Dios sobre mi vida.
¿Lo logran ver en el texto? ¿Me explico otra vez? El texto, fíjense lo que dice. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puedan hacer los hombres. Que el contentamiento no tiene que ver con las cosas, tiene que ver con mi certeza de que Dios no me va a dejar. Entonces eso me tiene tranquilo. Ya sea en abundancia, decía Pablo, o en escasez. Porque el contentamiento no lo generan las cosas. El contentamiento tiene que ver con la fe en el Señor, creer que Él es confiable. ¿Se logra ver en el texto? ¿Me estoy explicando? Tome así. Ya, muy bien. ¿Alguna opinión hasta ahí? Yo quería Ya. comentar algo, chico, Comente. respecto al texto de Éxodo, ¿cierto? Que me llama la atención la desobediencia, cómo todo nace, ¿cierto? Por la desobediencia, porque primero dice, y Jehová dijo, ¿cierto? Esto, y después no hacen caso, y después nace la avaricia, nace la codicia, nace el egoísmo y todo lo demás, como por el simple hecho de no seguir como la primera orden del Señor respecto al maná, ¿cierto? Eso. Me llama la atención siempre como la seguidilla de cosas Bueno. con el pueblo de Israel. Super Banner, vamos a ver ahora una seguidilla en esto, de cómo también esto generalmente se desencadena en nuestra propia vida. Vamos ahora a números 11. Vamos a otra historia. Números 11. Y para que se den cuenta que es otra historia, alguien, por favor, que me lea en el capítulo 10 de Números, el versículo 11. Números 10, versículo 11. Dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. ¿En el año cuánto? Segundo. Segundo. ¿Cuándo fue la historia anterior? En el primero. En el primero. En el año primero, mes segundo. Y ahora estamos en el año segundo, ¿cuánto? En el mes segundo. El segundo. Ya, ¿cuánto ha pasado desde el tema que acabamos de leer? Un año. Exactamente un año. Ya. Dicho eso, Esteban, números 11, 1 al 3, por favor. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Ya, ha pasado un año y el pueblo se sigue quejando. Ahora ya el Señor también aplica disciplina. Y veamos cómo sigue la historia. Sigue tú mismo, Esteban, 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿qué nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ya. Comentarios al texto. Ahora estaban cansados de comer maná, de comer siempre lo mismo. Sí. Y como que la queja trajo un pecado y el pecado trajo la ira y volvieron a lo mismo, a volver a quejarse y ya no estar conformes con lo que Dios le estaba dando. ¿Quién se envió? Perdón. Sí, dale. No, que la queja es engañosa igual, pues, porque dice lo que comíamos gratis en Egipto. Mentira, pues. Sí. Yo igual pensé eso, ¿será que comían también allá en Egipto? Pero eran esclavos además. Sí. Lo que Y pasa la reacción de Dios también es distinta.
Mm. Sí, Comparado con el tenemos, anterior, ahora tenemos que seguir analizando el texto, claro, para ver cómo reacciona el Señor, pero sí, hay varias cosas interesantes en estos pocos versículos. Si analizamos el versículo 4, ¿dónde partió la mecha, el fuego? Los extranjeros. Fíjense que había un grupo de extranjeros que entraron y les dijeron, oye, que era buena la comida en Egipto. Y bastó con esa, oh, oye, y si pedimos una pisita, oh, oye, tenéis razón, y un sushi, oh, que era buena cuando podíamos pedir sushi y ahora ya no. Hoy tenéis razón. No, yo lo que más echo de menos es ir a comprar heladitos. Sí, el heladito. Y así empezamos a conversar. Porque la murmuración es como un fuego. Que la persona te dice algo y uno engancha. Es que es imposible no enganchar. Estamos unánime. Estamos unánime en el deseo de comprar un heladito, de ir a pedir no sé qué. Y empieza entonces esta queja que es muy importante que entendamos, haciendo un paralelismo a nuestra vida, es como la influencia del mundo sobre nuestro lenguaje comunitario. ¿Qué tanto influye el mundo sobre tu forma de conversar en los grupos? Y por eso es tan difícil el tema del trabajo, de los grupos, de las amistades, porque uno se junta, es como si se juntara con los extranjeros que anhelan la comida de Egipto. Y es súper difícil salir de la dinámica de una conversación de quejumbre y murmuradora y de codicia y de avaricia y que desea esto y que desea lo otro. Es súper difícil, porque enciende como fuego y nuestra carne también quiere. Entonces, ¿cómo luchar contra nuestra propia carne? Eso es lo primero que detectamos en el texto y que esto va a tomar tonalidades así ya desastrosas, ¿cachai? Pero el fueguito parte por un grupo del mundo, por así decirlo, que planta un deseo que puede ser legítimo. Yo creo que es legítimo querer comer melones, pero pasa a ser ilegítimo cuando el deseo desenfrenado me lleva al pecado. Ahora, ¿cómo el mundo influencia en nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestras conversaciones con esto? Cuando empezamos a darnos cuenta que en mi mente empiezo a pensar, oye, si tan solo tuviera, tiene razón esta persona. Si tan solo tuviese pareja, yo creo que todo sería distinto. Si tan solo tuviese un ingreso estable, si tan solo me diesen un contrato que no sea honorario, si tan solo tuviese un cuerpo más esbelto, si tan solo, o lo analizamos así, lo que me falta para estar bien es, puntito, 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 entonces empezamos a escuchar al otro y empezamos a masticarlo. Después llegamos a la casa y decimos, sí, tiene razón. En realidad yo estaría súper bien en otra pega. En realidad, si me voy a trabajar al norte, estaría bien, pues. Los deseos pueden ser buenos, chiquillos. El tema es que rápidamente nuestra carne se desregulan y empiezan a tomar una tonalidad que va más allá de la necesidad y que yo empiezo a pensar que es necesario y que empiezo a tomar decisiones en pos de esos deseos que finalmente negligencian todo lo que significa vivir en pos de los deseos del espíritu. Y empiezan a crecer en nosotros. Y nos pasa todos los días, esto es como maleza, porque vivimos en el mundo caído. Y el mundo caído nos inserta continuamente los deseos del mundo. Y si no estamos atentos a los deseos del mundo que se anidan en nosotros, vamos a estar viviendo en pos de los deseos del mundo y de la carne y no en pos de los deseos del espíritu. Entonces es un tema súper interior que se manifiesta en la conversación. Entonces pongan ojo, cuando ustedes vayan la próxima semana a trabajar o esta semana tal vez el Espíritu Santo ya ahora le está dando ahí duro, ustedes recuerden las conversaciones de esta semana y piensen, ¿qué conversé? ¿Por qué conversé? ¿Por qué dije eso? ¿Y por qué lo dije? ¿Realmente lo pienso? ¿Realmente eso está en mí? ¿Realmente tengo un deseo desenfrenado por esto? ¿Y qué tanto está influyendo mi vida de seguir la voluntad del Espíritu?
Porque aquí tenemos dos deseos nosotros. El mundo tiene un solo deseo, el de la carne. Nosotros tenemos dos, el de la carne y el del espíritu. Y seguimos o uno o seguimos el otro. No hay otra opción. No podemos seguir los dos a la vez. Entonces, ¿qué deseo estamos siguiendo? Eclesiastés, cuando habla de este tema de los deseos y de la codicia y de anhelar cosas, o al revés, de no tener contentamiento, habla que esto es como correr detrás del viento, intentar atrapar el viento. No sé si se acuerdan de esos pasajes que están ahí en el capítulo 1 y 2. Y también hay en el capítulo 5, versículo 10, dice que el dinero, intentar amar el dinero y tener el dinero, nunca te va a saciar, nunca sacia. El que ama mucho tener, dice, no va a tener nunca fruto. Porque es como correr detrás del viento, atrapar el viento, y nunca lo tengo. Y eso le sucede al mundo. El tema es, ¿el mundo nos contagió o no nos contagió? No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado que tenía ganas de comprar algo, ganas, y tengo ganas de comprarlo, y por favor, y que nadie se me oponga, y lo quiero comprar, y lo compro, y después como, ¿y esto era? Y ya estoy mirando otra cuestión para comprar, porque correr tras el viento y atraparlo. Y no resulta ser nada. Sigue leyendo, por favor, Esteban, del 7 al 10. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por Ya, qué? espera, quédate hasta ahí nomás. Lo Espera, que pasa es que el versículo 10 es muy interesante. Oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias. El llanto, el fuego, partió en algún lugar del campamento. Y empieza la murmuración. Y empieza a abarcar todo el campamento. Toda la murmuración. Melones, melones. Y empieza todo melones, puerro. Y dice que aquí empezaron a llorar por familias. Por sus familias. Cada uno a la puerta de su tienda. ¿Cómo es la murmuración? Qué tremendo. Lo vimos en el estallido social. Y con esto no quiero ser político, pero siempre hay pecados de codicia, de avaricia, de falta de contentamiento. ¿Cierto? Algo que parte, un fuego que parte. Y con esto tampoco quiero decir que no haya injusticia ni nada por el estilo, pero sí creo que siempre hay pecado en todas estas cosas. ¿No es cierto? El pecado humano, del corazón humano, que está ahí. Y que obviamente nosotros cuando vemos y analizamos el mundo de hoy, lo primero que tenemos que hacer antes de tomar partido, que esto, que lo otro, es analizar nuestro propio corazón. ¿Cómo estoy yo con la codicia? ¿Por qué estoy luchando por lo que estoy luchando? ¿Estoy luchando para la gloria de Dios? Esta es la primera pregunta. ¿Estoy luchando para que Dios sea glorificado o estoy luchando porque en mí en realidad hay amargura, en mí hay codicia, hay avaricia, hay qué? Tenemos que purificar ahí las motivaciones, ir ante el Señor. Sí, Señor, límpiame. Si yo voy a luchar por algo, quiero luchar realmente por tu gloria, por el Evangelio, de acuerdo como tú quieres y con tus principios. Eso es clave. Porque se mezcla toda esta cuestión. Porque piensa en el pueblo. Oye, si uno se sienta, uno dice, oye, tienen razón con su queja, po. Es verdad, que fome comer todos los días lo mismo. Han comido una semana seguida fideo, tal vez sí, pero un mes fideo, 3 meses fideo, un año fideo. Hay pocos que toleran eso. Y aquí tenemos gente un año comiendo lo mismo. Y el fuego encendió, estallido social. Todos llorando afuera en las carpas. El problema de eso es que, como estaba enraizado en corazones de avaricia y de codicia,
y de ingratitud, finalmente tú te vuelves ciego a la misericordia de Dios. La ceguera de la misericordia de Dios. Resulta que el Señor hizo salir el sol todos los días. Resulta que el Señor me permitió respirar. Sí, es verdad, no estoy tan bien, que tampoco estamos tan mal. Sí, es verdad, hay harta necesidad, pero también es verdad que hay lugares con más necesidad. Sí, es verdad, pero también entiendo que Dios está conmigo y me ampara y es mi fortaleza. Entonces, ¿qué pasa? Se genera, en este caso, en el campamento de Israel, un movimiento gigante de llanto, de llanto cada uno por las familias, y todos se suman y todos dicen, es obvio, sí, estamos todos claros, estamos súper bien. Y Dios dice, no están bien. Y se encendió la ira de Dios sobre el pueblo por murmurar, por quejarse. Miren, para mí es inevitable ver la situación nacional y ver estos textos. No sé si ustedes hacen el link. Yo les hago el link y yo la verdad es que yo siento que no estoy tan metido en política, pero para mí uno ve la Biblia y la Biblia te habla siempre del presente, en todas las cosas. Y nosotros tenemos que ver en nosotros el tema de nuestro corazón. Esa es nuestra responsabilidad, nuestro corazón, mantenerlo en santidad, en integridad ante el Señor. Y en este caso, el Señor, no quiero ser llorón como el pueblo, yo quiero ser agradecido y estar en contentamiento como Pablo. A ese compadre sí que le dieron palos, po. Ese compadre sí que pasó hambre. Y él dijo, yo estoy contento, vivo para la gloria del Señor. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Sí? Y debemos aprender de eso. Les pido que por favor no aprendan de la tele, no aprendan de las redes sociales, aprendan de la Biblia y analicen la situación mundial y nacional desde la cosmovisión bíblica, que te dice a hijos de Dios, a hijos del diablo, y el hijo de Dios debe mantenerse en santidad, alejado del pecado. Aléjate de la murmuración, aléjate de la queja, aléjate de la codicia, porque atentas contra Dios. Fíjense lo fuerte de estos textos. Es contra Dios la queja. Es contra los atributos de Dios que te quejas. La queja desprecia a Dios. Por ejemplo, el versículo 20 dice así, ustedes lo tienen ahí en su Biblia. Voy a leer el 19 y 20. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, dice el Señor, ni 10 días, ni 20 días. Les voy a dar hasta un mes entero estas codornices, hasta que les salga por las narices y la aborrezcan, por cuanto menospreciaste a Jehová, que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él, diciendo, ¿para qué salimos de acá a Egipto? ¿A quién despreció el pueblo con la murmuración? A Dios. ¿El Señor cómo respondió? ¿A quieren carne? Yo les voy a dar carne. No un día, no una semana. Les voy a dar un mes de carne, hasta que les salga por las narices su famosa carne. Ah, quieren bono, quieren plata. Yo les voy a dar plata. Bono IFE, bono qué, bono para aquí, para allá, a ver cómo les va con la plata. Ahora hay plata y no hay cosas, porque estamos desabastecidos. Y ahora los demás que antes salían, no sé, por 50 palos salen 100. No te sirvió la plata. ¿No queríais codornices? Así que el pueblo recibe lo que quiere y resulta que no está satisfecho, porque nunca vamos a estar satisfechos en este mundo. El Señor sigue siendo el mismo. Y el Señor le otorga al pueblo lo que desea para que se dé cuenta el pueblo de que en realidad la satisfacción del ser humano no tiene que ver con las cosas externas. Tiene que ver con su consideración de Dios. La satisfacción solo puede estar en Cristo. Entonces Dios a veces le concede a la gente lo que desea, y eso no es ningún beneficio. ¿Cómo termina esta historia? Esta historia termina, versículo 31, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Miren, una vez el cálculo matemático de cuánto es eso.
Y la conclusión fue que desde el porte de la campana, si acumulábamos esas codornices en un cerro, era el porte de la campana, ese cerro de codornices. Imagínense comerse esa cuestión. ¿Ya? Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y los tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo y hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto allí se sepultaron al pueblo codicioso. Oye, pero su queja no era legítima, que lata comer fideos todo el año. Era una petición, pero no era necesidad. La necesidad estaba suplida. Por tanto, era codicia. Era codicia. Lo que nosotros pensamos que es necesidad. Tener todos los días un alimento distinto. El Señor lo vio como codicia. Porque con el maná, ellos estaban nutricionalmente suplidos. Por tanto, fue sepultado el pueblo codicioso. El Señor les dio la carne. La carne no les sirvió. Se pudrió, es que era mucho. Para que se hagan una idea de cuánto es, los montones que se habla aquí, los montones, la palabra hebrea es omer. Omer son 220 litros. Cuando hablamos entonces de 10 montones de 200 litros, estamos hablando de que cada uno recogió 2 toneladas de carne. 2 toneladas de carne. Todo el mes comiendo carne. Y lo más triste del pasaje tal vez es la frase final del versículo 32. Y las tendieron para sí, a lo largo alrededor del campamento. ¿Para quién juntaron 2 toneladas de paloma? Para dar al prójimo. ¿Dice eso? No. Cada uno juntó 2 toneladas y las juntó para sí. Ay, cómo somos. Así es, pues. El Señor les concedió la carne y no resultaron ser dadivosos, misericordiosos, nada de eso. Codicia, avaricia, falta de contentamiento, está todo en el mismo saco, chiquillos. Pido por favor que no se dejen engatusar por el mundo y los movimientos. La Biblia siempre es la misma y el pecado siempre es pecado. No importa si se maquilla con qué cosa. Nosotros debemos guardar la santidad en nuestro corazón. Porque podemos fácilmente caer como familia, como sociedad, como iglesia, en que el fuego de la murmuración queme todo. Y nos vayamos todos, arranquemos del contentamiento y de la gratitud. Que la Biblia habla tanto al respecto. Y no quiero ser polémico, pero siempre es polémico esto. Porque la Biblia es polémica. Porque trata de nuestros pecados. Y es algo que debemos analizar. Y debemos orar. Así que termino con un versículo en 1 Timoteo 6:6, que ustedes lo leyeron esta semana. Ese sí parece que lo mandaron a las redes sociales. Gran ganancia en la piedad, acompañada de contentamiento. ¿Cuánto tengo que tener para estar contento? ¿Qué dice? Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Tienes abrigo? Es que tengo una sola parca. Listo, estamos, cheque. Y tienes sustento, es que me queda puro pan. Listo, cheque. Puedes estar contento. Puedes estar contento en el Señor. Oremos y después comentarios. Padre Santo, te damos gracias. En primer lugar, porque tú siempre eres bondadoso y bueno. Al mismo tiempo te pedimos perdón. Hemos pecado tanto, Señor. Siempre de codicia, de avaricia, de falta de contentamiento, Señor, de realmente ser ingrato contigo, de desconfiar de ti. Te pedimos perdón. Hemos caído tantas veces en el fuego de la murmuración, en la pega, en la familia, en la sociedad, con todo lo que hemos vivido los últimos años. Señor, queremos ser hijos agradecidos, sabiendo que tú en todo tiempo, tú sostienes, Señor, en todo tiempo,
tú nos guías en todo tiempo, tú nos amparas y eres nuestra fortaleza. Haz de nosotros, forja en nosotros cada día más un corazón que esté contento, un corazón agradecido, un corazón que no se queje, sino que en todo tiempo confíe en ti y te agradezca, Señor. Amén.